Muy buenas noches, ¿cómo está? Mire, normalmente para hablar de economía a veces invitamos al ministro de Economía, o al ministro de Hacienda, o a un gran economista y resulta que y las pymes, y la pequeña y mediana empresa, los que dicen que mueven la cosa y mueven el empleo, y la discusión económica está álgida, porque resulta que se dice que el precio del dólar está muy bajo, que la economía está sobrecalentada, que este asunto no resulta, que eso del crecimiento en base solo a demanda no puede llevar por mal camino. Resulta que en el aporte al PIB la industria está en el cuarto lugar ahora ya. Pasó del segundo al cuarto lugar. Y se discute el salario mínimo. Y vienen las propuestas de los candidatos presidenciales. Se habla, por ejemplo, de sindicalización automática. Roberto Fantuzzi es ingeniero comercial y es el presidente de ASECMA y empresario. Ha tenido éxito, fracaso, por lo tanto una visión totalmente distinta a la visión habitual de la economía. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Partamos por lo que se está discutiendo en este momento, salario mínimo, 250.000 pesos pide la CUT, Bárbara Figueroa a la cabeza. Mira, yo estoy en contra de los 250, los 205, los 220, etcétera. ¿Por qué? Porque Chile va a ser un país teóricamente desarrollado, aunque ya lo dijo Lago, lo dijo la Bachelet en su oportunidad, pero ojalá que lleguemos a ser, ¿verdad? Y todas las variables están semideterminadas. ¿Cuánto debemos crecer? ¿Cuánto son las tasas de interés? Y menos, ¿cuánto debe ser el capital humano? Yo creo que de una vez por todas tenemos que ponernos serios y no podemos estar discutiendo todos los años el mismo tema, que trae como consecuencia un desgaste enorme de políticos, empresarios y trabajadores. ¿Pero qué se conflicto. ¿Qué se hace? ¿Qué se le responde a Bárbara Figueroa? Yo creo que a Bárbara Figueroa perfectamente uno se le podría decir, mira, ¿cuánto es el salario mínimo digno o justo? Porque hay que determinarlo, ver las canastas, etcétera, de un periodo determinado y ver en función del crecimiento, en función de los niveles de cesantía, etcétera, cómo podemos lograr eso, esa meta. Ella dice 250.000 pesos. Mira, 250 lo dijo el monseñor Goich hace 3 años, si uno lo pone a precio actual debería ser 270. Sí, el valor hay que determinarlo y hay que determinarlo en forma técnica, pero no se puede estar discutiendo como se está discutiendo hoy día, que es el único entusiasmo de los políticos en el objeto de tener un tema para ganar algunos votos, pero yo creo que lo más ridículo que hay para el país. El ministro de Hacienda dice que él es un técnico y que lo fija en forma técnica. Mira, las cosas técnicas... Me refiero a Felipe Larraín. Yo soy técnico, dice. No, yo creo que está totalmente equivocado. ¿Así? Totalmente equivocado de determinar un salario anualmente sin saber cuál va a ser el crecimiento, cuál va a ser las tasas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando uno lo determina demasiado alto, deja a muchos pymes, a microempresarios, que son, oye, aquí en Chile ponen el mismo saco un microempresario, un pequeño y un mediano, no tienen nada que ver uno con otro. El más afectado, no cabe ninguna duda, va a ser un microempresario si suben demasiado, pero también se pueden llegar con subsidios directos a este sector para favorecerlo. Yo hay algo que no entiendo, porque resulta que el gobierno anuncia 205.000 pesos, y resulta que después vienen y cita un comité de expertos cuando ya lo anunció. ¿El comité de expertos para qué? Para que ratifique lo que ya había dicho. Entonces no son expertos, porque si ya lo dijeron, yo no entendí mucho el asunto. Y a mí me dio un poquito de rabia, porque un comité de expertos no puede tomar una decisión en un día. ¿No? Porque dijo, el comité de expertos dijo 5,6%, justamente, y él lo subió a 205. ¿Y entonces? Pero que eso vuelvo a decir, si es un comité de expertos tiene que ser terriblemente serio. Y cuando es terriblemente serio hay que determinarlo a largo plazo. Cuando dicen produce cesantía, más produce cesantía una tasa máxima convencional del 57%. Porque lo que pagan los microempresarios de este país es esa tasa, que hace inviable cualquier actividad, salvo que se dedique a la coca. Si se dedica a la coca, seguramente el 57% lo va a poder pagar. Pero si se dedica a una actividad seria, honorable, es imposible que lo pague. Eso produce mucho más daño que la famosa salario mínimo. Pero Roberto, hay una discusión ahora. ¿Cómo se hace? Si usted fuera presidente, ¿qué le diría a Bárbara Figueroa? Discutámoslo, sentémonos primero a la mesa, porque hay que involucrarlo, porque es un problema nacional. Seguramente ella tiene una posición del tejo pasado, que como se discuten todos los pliegos de petición en nuestra vida, pero siempre se puede llegar a acuerdo. Pero el acuerdo tiene que ser a mediano o largo plazo, no podemos seguir discutiendo el salario mínimo. Es mucho más importante discutir cómo somos capaces de mejorar la productividad de los trabajadores, cómo podemos tener más recursos para la capacitación, que sean más viables los propios trabajadores con estabilidad laboral. Según las últimas estadísticas, la tasa de ocupación subió 3 décimas.
pero la de participación se contrajo en 2 décimas. O sea que hay menos gente deseando trabajar. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, es una actitud que tiene, es digna de cualquier persona. Gente que dice que yo me aburro de seguir buscando trabajo, la verdad que es lo que me están pagando, porque hay que reconocer, la mayoría de la gente tiene un bajo nivel de productividad en nuestro país. Y la única manera de compensarlo invirtiendo más en capital humano. ¿Cómo se invierte en capital humano? Es capacitando. ¿Por qué? Porque la educación sigue siendo mala. Entonces los muchachos que salen de un colegio no saben hacer absolutamente nada. O sea, usted no tiene una propuesta de una cifra específica. No, yo creo que es una irresponsabilidad tanto del comité de expertos como del ministro decir una cifra. ¿Tiene un rango? Un rango. Mira, no más que esto, no menos que esto. Mira, hay una discusión enorme de la canasta. Y cuando se calculó en una oportunidad en la Fundación de la Pobreza, era del orden de hoy día, debe ser un valor a 2,70 o 2,80. Entonces, ¿se puede pagar eso en Chile? Mira, hoy día muchos sectores están teniendo que pagar eso, que el sector agrícola que no lo quería pagar. Los pequeños y medianos. Mira, o el pequeño. Me estoy poniendo en el mismo saco un micro que un pequeño. Cuando se habla del 80% también es mentira. Y sobre todo cuando el 80% de la mano de obra es absorbido por la pequeña y mediana empresa, es mentira. El 43% son microempresarios. El 37% son las pymes, famosas pymes. La sumatoria 43 más 37 es del 80. En la esponja social hoy día son los microempresarios. Roberto, usted dijo al pasar... Y que son generalmente mujeres, Ojo, hay que tener tu cuidado. Usted dijo al pasar algo que me llamó la atención. Dijo que vamos a ser desarrollados, que estamos a punto. Pero ¿cómo a punto de ser desarrollados? ¿Qué es el desarrollo? Porque, claro, los ingenieros comerciales a veces dicen es de acuerdo al ingreso per cápita. Pero si el ingreso per cápita está concentrado, no sé si vamos a ser desarrollados. 2, si mañana el cobre está en $8, somos desarrollados en ese momento. Un país que se desindustrializa, ¿es un país que va camino al desarrollo? No entiendo lo que dijo, en serio. Mira, yo te comparto plenamente, tanto así que nosotros estamos haciendo en ASECMA el indicador de competitividad. Es impresionante que en 2002 los productos manufacturados lo definimos que pasan por más de tres procesos, o sea que no son productos primarios. Era el 20% de las exportaciones. ¿Sabes cuánto es hoy día? El 11%. Es una luz amarilla enorme. Cada vez exportamos menos manufactura, cada vez. Entonces, así jamás vamos a mejorar la redistribución del ingreso, porque la redistribución del ingreso es cuando tú le incorporas valor agregado, y valor agregado es el conocimiento de los productos, y vamos cada vez para atrás. Seguimos exportando más que antes, pero tenemos cada vez menos parte de la torta, que son dos cosas distintas. Tengo la información ahí que 15 empresas concentran el 53% de la exportación, entonces, y seguramente 30 ya están en el 70%. Justamente. Bueno, ¿y el resto? Y el resto, pero hay que tener mucho cuidado, el 3% de las pymes exportan teóricamente, pero ojo, el que le entrega la etiqueta a Conchitoro, el que le entrega la caja a Conchitoro, el que le hace el corcho, etcétera, etcétera, son realmente pymes, y eso no está contemplado. Hay que sumar a ese grupo, no es mucho más grande, porque en el 3 te puedes saltar al 6, exagerando la nota, pero tampoco el 3. Yo tengo la sensación de que o nosotros somos únicos y le apuntamos y los otros están todos equivocados, o nosotros somos los únicos equivocados. Porque se dice que somos un país emergente. Pero países emergentes son China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, India, y son todos países que se están industrializando. Nosotros somos los únicos emergentes que nos desindustrializamos. Entonces hay que entregarle el premio Nobel si le apuntamos, porque el premio Nobel es para la excepción. No entiendo bien el asunto. Mira, estoy un poquito en desacuerdo con la política actual, porque cada vez hay menos industria en nuestro país. Pero la política esta que viene de hace muchos años. De hace muchos años. O sea, la concertación yo te voy a decir una mismo, cosa. ¿no? Hubo fábricas de calzado aquí en Chile que exportaron 50 millones y no le exportaron a cualquiera, le exportaron también a Italia zapatos, que es como exportar arena al desierto, ¿verdad? Exportar a los italianos zapatos, eran de buena calidad, a precio razonable, etcétera, etcétera. Quedaron fuera. El sector textil, tú ves los galpones transformados incluso en canales de televisión, y así sucesivamente. Hoy día no existe la industria casi, existe algunas que han sobrevivido gracias a que han habido cierto grado de innovación, pero son sectores muy privilegiados, sectores que han incorporado tecnología, pero no la gran masa que teníamos, y de buenos empresarios, porque este país no podemos decir que los empresarios eran incompetentes. Hubo empresarios que... Mira, yo te voy a poner un solo caso, Fantuzzi. Fueron por otras razones que no fue mal, pero nosotros alcanzamos a exportar a 15 países, y nos exportábamos a cualquier país.
Exportábamos a Estados Unidos, le exportábamos a Europa, exportábamos a Estados Unidos a Fifth Avenue, una de las tiendas más elegantes del mundo. Éramos competitivos en un momento determinado. Pero con esta caída de tipo de cambio que hemos tenido, de donde hubo un momento de 700 y hoy día hasta 470, es casi insostenible, salvo que te dediques a una actividad que sea muy, muy, muy rentable. El caso particular del cobre. El cobre puede aceptar o recibir un dólar mucho más bajo que el actual. Es verdad y que va a sobrevivir perfectamente bien. es verdad que por cada millón de cobre exportado son 1,2 trabajadores. Efectivo. Y por cada millón en la industria manufacturera son 30, 33. 30, efectivo. O sea que es un pésimo negocio para la economía nacional. Es pésimo negocio para el país, en el sentido, porque el país estamos los chilenos, y ese chileno cada vez tiene expectativas distintas. Tú me vas a decir, hoy día estamos en pleno empleo, han mejorado la renta en términos reales, pero cuando yo tengo una bicicleta, quiero pasar a una Citroën, cuando tengo una Citroën quiero pasar a un Peugeot, y así sucesivamente. Cada vez mis expectativas son mayores. Entonces, un grado de insatisfacción, por eso se demuestra en las encuestas, que el gobierno dice, pues si hemos hecho tantas cosas. Ojo, pero las expectativas que crearon fueron muy superiores a lo que se le está entregando. Entonces las personas están en un grado de conformidad enorme. Roberto, ¿qué podemos hacer con los chinos? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Roberto Fanchuzzi, el presidente de ASECMA, nos acompaña esta noche, que es una pregunta pendiente, una súper simple. ¿Qué hacemos con los chinos? ¿Qué hacemos con los chinos? Porque a mí me llama la atención cómo los hemisferios cerebrales en determinadas cosas funcionan en forma separada. No hay vasos comunicantes. Por ejemplo, una misma persona que pertenece a un gobierno X cualquiera le dice a los empresarios y me parece bien, que hay que cumplir ciertas normas de competencia, normas laborales, normas ambientales, y sin embargo el mismo que permite con su gobierno que lleguen productos chinos a donde no se cumple nada, donde los tipos duermen al lado de la máquina. Entonces, esa dicotomía cerebral, por ejemplo, el presidente del Partido Socialista hoy día, Osvaldo Andrade, fue ministro del Trabajo, todos se olvidan. Y yo le preguntaba cuando era ministro del Trabajo, y oye, los hemisferios cerebrales, pero perfectamente funcionando en forma separada, era una maravilla, digno de un análisis cerebral. Pero funciona con todos, los actuales ministros también. ¿Qué se hace con los chinos? Mira, me llamó una señora de Estados Unidos pidiéndome una charla para dárselo a los representantes de sus empresas en distintas partes, y me dijo que el tema era ¿qué hacemos con los chinos? Y le dije, mira, si yo supiera, sería premio Nobel. Y no te cobraría lo que te estoy cobrando, te cobraría muchísimo más. Pero ¿es ético? Mira, lo que pasa con los chinos, que de alguna manera se está dominando el mundo por esta vía de subsidiar en forma directa. A mí me tocó estar en Vietnam y me chocó un poquito el hecho de cómo convive el comunismo con el capitalismo, porque en Vietnam, yo no he estado en China hace unos 10 años, pero ya se reflejaban los primeros actos de capitalismo. Tener una mano de obra que es relativamente muy, muy barata, que hoy día ya no es tan barata, pero ellos han sido inteligentes, ojo, han seguido invirtiendo en tecnología y en diseño. Porque los maestros del diseño son los italianos. Los italianos se han salvado gracias a eso. Y han seguido copiando también. Y han seguido copiando, porque copiar es mucho más fácil. Y es mucho más fácil, porque me ahorro justamente el diseñador. Pero están entregando productos. Cuando uno compra un producto chino, uno compra un producto de calidad relativamente regular. Eso, reemplazarlo en caso particular de Chile, ¿verdad? Donde tenemos una competencia desleal con respecto a ellos, porque ellos, la verdad, que no cumplen con las normas. Llegan muchos productos, por ejemplo, se cayeron las estanterías de algunos supermercados. Aquí en Chile hay un señor Tamegal que reclama a gritos que esos productos, esos estanterías que se cayeron, que eran todos chinos, ninguno cumplía con la norma. Entonces, hay una institucionalidad que no está funcionando aquí en Chile. La aduana debería tener algún tipo de control, no solo controlar que entre un producto, sino que también que cumpla con la norma, porque el producto debe estar amarrado con la norma, y así sucesivamente, los remedios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que competir con los chinos de igual a igual, pero no en desigualdad, pero no cumpliendo todo esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que preocupar. Están quebrando todos los o quebraron ya los empresarios chilenos. Bueno, mucho, y van a seguir quebrando. ¿Por qué? Porque si ellos no cumplen con las normas y a nosotros nos exigen, nosotros vamos a tener costos muy superiores a ellos. ¿Por qué los mexicanos son capaces de competir? No, los mexicanos siempre han tenido también dificultad porque tienen un mercado, viven al lado de Estados Unidos, donde el mercado
lo tienen al lado, tienen un costo de flete menor, etcétera, etcétera, hay algún grado de compensación, pero a los chinos también les cerraron las barreras de Estados Unidos, entonces la única barrera de entrada es por la vía de México. En el último tiempo México ha logrado competir, está armando automóviles, se están instalando fábricas, o sea, hay una actividad industrial mexicana muy importante. Es muy importante y se está desarrollando hoy día, es digno de ejemplo el caso de Perú y el caso mexicano. ¿Y por qué Perú, por ejemplo, tiene textiles y Chile no? Bueno, tienen muy buena lana, pero ojo, ellos siempre han tenido diseño, me consta porque me hice una visita en una oportunidad y destinan muchos recursos a diseño, que, oye, el diseño es el mayor valor agregado. Y yo siempre pongo el caso de los italianos. Los italianos se salvan siempre por una sola cosa, diseño. Tanto en línea blanca, en azulejo, etcétera, etcétera. Venden eso, venden el concepto que ellos son los creativos, ¿verdad? Y eso vale muchísimo. En Chile se sanciona mucho el fracaso empresarial. O sea, mira, cuando un empresario fracasa, lo liquidan, este gallo es malo. Mira, lo condenan al DICOM, etcétera. Yo sufrí, no caí nunca en el DICOM, ninguno de ese tipo de cosas, pero sufrí las consecuencias de una caída muy fuerte, porque esto era una familia muy unida. Mi papá, en buen chileno, cuando le dijimos, mira, nos está yendo mal, mira, yo llegué en pelota aquí y seguramente puedo terminar en pelota, ¿verdad? Pero ser empresario es correr riesgo, porque si no serían todos empresarios en este país. Y segundo, mira, te voy a contar algo confidencial. Yo cada vez que paso por Cerrillo, donde estaba la planta, se me caen las lágrimas. Porque el esfuerzo de 70, 80 años, haberlo desperdiciado por razones externas y internas. El chileno es campeón para echarle la culpa a los demás. El Chile dice, me saqué un 7, me pusieron un 1. No. Yo me considero también un grado de responsabilidad, ¿verdad? Pero tuvimos knockout que yo jamás creía. El primer knockout nos salió un acero malo japonés. Cuando tú hablas de Japón, dices, todo es de primera calidad. Nos salió un horno alemán que falló. Se echan a perder miles y miles de piezas todos los días. Era un horno automático. Nosotros fuimos el primer empresa que tuvo robot en Chile. Esmaltábamos cada minuto una tina. Lo hacía un robot. Pero esto lamentablemente no funcionó y los alemanes no se responsabilizaron. Entonces, cuando se habla que los chilenos somos un grado de irresponsabilidad, digo, yo también tengo casos de ejemplos de países que también se dice de mucho prestigio, pero también cometen algunos errores que los descalifican inmediatamente. Vamos a hacer un alto y vamos a volver con preguntas y respuestas rápidas. Para eso soy muy malo. Roberto Fantuzzi, nos queda poco rato, poco tiempo, entonces vamos a ir con preguntas y respuestas rápidas. Posiblemente Michelle Bachelet proponga la sindicalización automática. ¿Qué le parece? Mira, hay que tener harto cuidado con la sindicalización porque también el sector público se puede sindicalizar. No hay que tenerle temor a la sindicalización, sino que hay que tenerle temor gente con cabeza caliente que no opere de acuerdo al mercado. Pero ¿sí o no a la sindicalización automática? A mí no me dañaría, Fenen. Indemnización por años de servicio. ¿Mantener el actual sistema, cambiarlo? Yo lo veo casi imposible porque ya está dentro de nuestras raíces, de nuestra cultura, y sé que lo veo muy difícil que se cambie eso. ¿Está sobrecalentada la economía chilena? Si es así, ¿qué se hace? Mira, los ministros y principalmente el Banco Central dicen que no se ve indicadores. Algunos dicen que la demanda interna está demostrando que en un momento si sube la inflación es porque está en una situación ya de alarme. Sí, ojalá que no sea así. Tenemos un fuerte déficit en cuenta corriente. Históricamente, si uno ve la historia económica de Chile, cada vez que ha habido déficit en cuenta corriente viene la grande después, viene la crisis. A lo mejor esta es la excepción, pero atención, ¿qué se puede hacer? Apretarse los pantalones muy fuerte, porque cuando viene ese tipo de crisis los que más sufren son los trabajadores. Pero ¿qué se hace con el déficit? ¿Cómo se hace para mejorar? Pues la única manera es gastando menos, así como cualquier familia en cualquier lugar del mundo. Eso subir las tasas de interés. Subir las tasas de interés y otras cosas. Iba a subir seguramente el dólar se va a ajustar hacia arriba. ¿Debiera subir la tasa de interés el Banco Central? Mira, yo creo que la tasa de interés del 5% está, con respecto al resto del mundo, está totalmente desubicado. Japón tiene 0, Estados Unidos casi 0, 1. Pero espérate, que hoy día los recursos van de un lado a otro, los recursos financieros no se quedan en un lugar específico. Con un tic se cambian de un lugar a otro. O sea, no hay nada que hacer.
Siempre hay algo que hacer y ojalá, a mí lo que más me preocupa es el tipo de cambio. Bueno, ¿y qué se hace con el tipo de cambio? Es la pregunta que siempre me hacen los periodistas. Le digo, oye, yo no me puedo autorrecetar. Para eso es el doctor en economía, el ministro de Hacienda. El doctor en economía, el presidente de la cosa. Ellos. Pero los doctores dicen que está todo bien, pues. No. Dicen que, no, que el mercado va a regular. Oye, el ministro de Hacienda a cada rato dice que está preocupado. Preocupado no es suficiente. Tiene que ocuparse el problema. ¿Hay ética empresarial? Hago esta pregunta porque resulta que de repente un señor trabajaba para el Estado, administraba una empresa eléctrica y después se transforma en dueño de la misma empresa que administraba. El otro señor administraba una acería, empresa del Estado, y después se transforma en dueño de la acería. Entonces, que son directores de banco, etcétera, sí, etcétera. Entonces, ¿hay ética empresarial? O mejor dicho, no digo que todos anden en las mismas prácticas, pero parece que no hay sanción. Parece que son todos aceptados. Incluso a veces me da un poquito rabia, porque a mí me toca pedirle entrevistas a algunos ministros y puedo estar 6 meses llamándolo por teléfono y no contesta. Yo te aseguro que uno de los grandes grupos agarra el teléfono y habla directamente con el ministro. ¿Por qué? Porque ese ministro seguramente, ¿quién le da trabajo? O sea, no hay ética. Hay ética, pero lamentablemente hoy día hay un grado de concentración enorme. En todo orden de cosas, en los periodistas también hay dificultades, en los militares también, en los curas también. Estamos hablando de los empresarios. Sí, que en todo orden de cosas siempre hay buenos y malos, irregulares. Y ojalá que tenga... Se habla mucho y me da un poquito de rabia a mí la responsabilidad social de la empresa. Ha hecho gárgara. Muchos empresarios hablan que responsabilidad social es cumplir con la ley. No, eso es obligación. Yo creo que ahí nos falta empaparnos un poquito más en lo que... ¿Cuál es nuestro rol como dentro de la sociedad? Concentración económica en Chile. ¿Hay de verdad libre mercado? 3 farmacias, 4 supermercados, los señores se sientan a una mesa, pueden llegar a acuerdos, son capaces de decirle a las pequeñas y medianas empresas, a los supermercados le pagan 120 días y trabajan con los capitales, los pequeños. No funciona el mercado cuando no hay capacidad de negociación. Lo mismo pasa cuando hay altos niveles de cesantía, por eso que hay que determinar el salario mínimo, porque pierde capacidad de negociación el trabajador. Lo mismo pasa en los mercados, cuando existe grado de concentración, el mercado no funciona. Pero a mí no me preocupa tanto eso. El grado de concentración son los efectos colaterales que tiene eso. En el orden político. ¿Quién va a financiar los partidos políticos? ¿Quién va a financiar la democracia? Los medios de comunicación? Hablemos de los medios de comunicación. ¿Está dada la democracia por ellos? Yo creo que hay que tomar ciertos resguardos. Uno de los grandes, hoy día, de los grupos económicos dijo, este grado de concentración nos va a producir daño a nosotros mismos. Y hay que tomar las medidas adecuadas. ¿Hay enormes barreras de ingreso hoy día para un empresario joven? ¿Con todos estos grandes grupos? Mira, hay que levantarle un monumento al emprendedor en este país. Pongo un solo ejemplo. Impuesto interno. Cuando impuesto interno te trata de sinvergüenza, el primer día que tú inicias tus actividades timbrándote 3 facturas, yo creo mata cualquier iniciativa. Yo sigo insistiendo, impuesto interno es una de las limitantes en nuestro país para que existan más emprendedores. Y bueno, y también las municipalidades con sus patentes, etcétera, etcétera. Pero iniciar actividades y hacer facturas en este país es casi imposible. Gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos esta noche. Roberto Fantuzzi nos acompañó esta noche. Muy buenas noches.